Software reconocido para la física de la construcción y la igualación estática de vidrios, ventanas y fachadas. Software para su éxito. sommer-informatic.com. Buenos días. Me gustaría darles la bienvenida al seminario web de hoy. Mi nombre es Sebastián Inmuller y en los próximos 30 minutos les presentaré nuestro software WinTHS para la determinación del riesgo de fractura por estrés térmico. Nuestro webinar de hoy está dividido en dos partes. Primero un breve PowerPoint para dar una visión general del software y en la segunda parte entraremos en el software y calcularemos un ejemplo. Luego apagaré mi cámara para que puedan concentrarse en lo importante. Empezaremos con nuestro PowerPoint. En primer lugar, ¿de qué trata este software? En general, WinTHS es un software para estimar el riesgo de fractura del acristalamiento que se produce como resultado de la tensión térmica. El cálculo en WinTHS se realiza según la norma francesa NF-DTU 39P3. ¿Cómo se inicia el software? En Sommer Global tenemos un botón independiente para Wins. WinTHS es, como he dicho, una parte de nuestra gama de productos que ofrecemos dentro de Sommer Global, junto a la estática del vidrio con Glass Global y junto al cálculo de la radiación o la transmitancia, la reflectancia con WinSLT. Un parámetro que se define en el software antes de entrar en la construcción es el clima y la orientación. Esto significa que tienes una máscara en la que se define el lugar en el que se va a instalar el cristal y la orientación del mismo. Igualmente, ¿qué ángulo de instalación debe ser almacenado aquí? En cuanto a las ubicaciones, puede elegir entre más de 3.600 ubicaciones en WinTHS, repartidas en 178 países. Puede buscar en este directorio, que está almacenado, por ejemplo, por código postal o también por estado. ¿Qué fuentes climáticas tenemos aquí? ¿De dónde proceden los datos que se almacenan en WinTHS? Por un lado, generalmente recibimos los datos del Servicio Meteorológico Alemán. La excepción son los datos de Austria, donde utilizamos los datos del Instituto Central de Meteorología y Geodinámica y para Dinamarca recibimos los datos del Instituto Meteorológico danés. Otro parámetro para el cálculo es, por supuesto, el montaje del cristal. Como está apoyado el cristal, está apoyado en todos los lados, libre en 3 lados, sujeto en la parte inferior, etc. ¿Cuál es el estado del borde del cristal? ¿Cómo se ha procesado? Por supuesto, también aumenta el riesgo de fractura si tenemos un mal procesamiento del borde del vidrio. Y por supuesto el propio marco. Si tengo un marco con un valor U bajo, es decir, una inercia térmica baja, tengo una inercia térmica media o una inercia térmica alta. Dependiendo del marco que elija, el valor U cambiará. El estándar en este caso sería el de baja inercia térmica, que es también el estándar que se utiliza actualmente en Europa. Ahora que hemos definido los parámetros, es el momento de la construcción. Esto significa que construimos el panel de vidrio en capas individuales, a partir del vidrio base, de las capas compuestas, del intersticio. Por supuesto, aquí se almacenan los revestimientos, los vidrios de base y también los materiales de superficie de los distintos fabricantes. Puede ver de nuevo en la captura de pantalla que ofrecemos para los revestimientos, por ejemplo, a continuación, echamos un vistazo más de cerca en el software a la forma de armar una construcción de este tipo. Es decir,
Se hace una comparación. Una tensión admisible que el vidrio puede soportar según el caso se calcula contra la tensión térmica que resulta de los datos introducidos en el software. En un módulo de evaluación, tiene entonces la opción de mostrar la temperatura para cada orientación y para cada punto en el tiempo por separado. Es decir, usted puede elegir entre las orientaciones individuales, puede establecer el tiempo. Aquí tenemos 21 de septiembre de 2014 horas, por ejemplo, y estas distribuciones de temperatura que resultan aquí también se muestran en consecuencia, con el fin de entrar en más detalle y recoger situaciones específicas de la instalación o situaciones relacionadas con el tiempo. Otro punto muy importante a tener en cuenta son las interfaces. Estas son posibles entre los módulos individuales de Sommer Informatic, es decir, se puede, por ejemplo, registrar y calcular una construcción en WinTHS. Cambiando a los otros módulos como WinSLT o Glass Global, puede calcular estas construcciones en WinSLT para la radiación, calcular el valor QG, los niveles de transmisión y luego cambiar a Glass Global al mismo tiempo y tener una verificación estática, calculada para la construcción que acaba de hacer. Todo esto funciona en todas las direcciones, es decir, depende de ti en qué programa empiezas con la construcción. Esa fue la breve introducción, es decir, ahora vamos a entrar en el software y echar un vistazo a él. Iniciaré WinTHS y entraré aquí. Comenzamos aquí con un proyecto vacío, le damos el nombre de vidrio aislante triple. La tarea ahora es calcular un vidrio aislante triple con una capa de protección térmica en la posición 5 y una protección solar interna. A continuación, calcularemos también una variante de esta con un vidrio diferente en el panel central. Empecemos por el lado izquierdo. Es decir, el clima siempre es lo primero, seleccionamos el clima. ¿Qué ubicación, qué orientación tenemos? En primer lugar, yo no tomaría Rossingham aquí, pero en su lugar vamos a seleccionar Frankfurt de nuestros datos climáticos. Esto también podría hacerse a través del código postal. Con un doble clic nos hacemos cargo de todo y al final tenemos estos 4 días estandarizados. Estos días representativos para los que calculamos, por un lado la curva de temperatura y por otro lado la intensidad de radiación respectiva. Es decir, también tengo la posibilidad aquí de mirarlo más de cerca a través de esta curva. ¿Cómo es mi distribución de temperatura, por ejemplo, para 21 de junio y por supuesto también la respectiva orientación? Aquí tomaré el suroeste como ejemplo. Si observas el conjunto, obtendrás, por supuesto, la correspondiente distribución de la irradiación a lo largo de las horas individuales, es decir, desde la 1 de la madrugada hasta la medianoche. Ahora queremos calcular un acristalamiento vertical, que ya está fijado aquí con el ángulo, y tal vez como un pequeño consejo, sería bueno no calcular todas las orientaciones a la vez. En lugar de tomar las orientaciones más importantes, te daré el ejemplo del suroeste. Por regla general, el sur, el suroeste o el sureste son las orientaciones críticas, especialmente para el acristalamiento vertical. Por supuesto, una vez hecha la entrada, siempre se puede volver atrás y activar todas las orientaciones. Así que a continuación elegimos los marcos, hacemos doble clic en marcos. Queremos utilizar un soporte integral. También tomamos el corte del borde del vidrio aquí. Si ahora toma otro procesamiento o otros grados de procesamiento tendrá un efecto sobre el riesgo de fractura. Sin embargo, la temperatura no depende de esto, es decir, la distribución de la temperatura en sí seguirá siendo la misma, pero el riesgo de fractura aumentará debido a los factores. Para el marco,
Ahora vamos a seleccionar la baja inercia térmica, que es en realidad el estándar que casi siempre debe elegir. Casos especiales como el de aquí abajo, las dos categorías inferiores. Esos casos especiales se aplican, por ejemplo, cuando algo está incrustado en el hormigón, pero son inusuales. Así que usa la inercia térmica baja aquí arriba. Ahora es el momento de definir la construcción. Eso significa que primero queremos un cristal aislante triple con cristal de seguridad laminado en el interior. En el exterior, tomaremos un cristal flotante neutro, un cristal neutro. Tomaré el estándar Sommer Informatic. Por supuesto, también puedes seleccionar el vidrio de otros fabricantes en cualquier momento haciendo doble clic aquí. A continuación, el siguiente paso sería una capa compuesta. Vamos a utilizar una película de PVB aquí y en este punto podemos cambiar el espesor. Simplemente lo cambiamos de 0,38 milímetros a 0,76 milímetros. A continuación, viene otro panel de vidrio y el siguiente paso sería el espacio intermedio de argón. Podemos seleccionar esto aquí abajo. Argón seleccionado con un doble clic. Aquí por supuesto también la posibilidad de cambiar el espesor. Dejamos todo en 16 milímetros. Como panel del medio tomamos ahora un solo panel. De nuevo nuestro panel de vidrio flotado estándar con 4 milímetros, de nuevo un espacio intermedio de argón. Luego un panel estándar y de nuevo un panel estándar. Lo que también podemos hacer, podemos arrastrar y soltar el PVB aquí. Esa sería la otra posibilidad. Doble clic para cambiar el grosor de nuevo y entrar en 0,76 aquí en consecuencia. Ahora ya tenemos una construcción básica, pero todavía queremos introducir un revestimiento en el panel interior, en la posición 5. Utilizaremos un revestimiento de AGC Interpane, una capa de protección térmica. Puedo arrastrar y soltar esto aquí de nuevo y dejarlo ir. Posiblemente obtendré una regulación de combinación donde obtendré un cristal sugerido aquí, pero quiero mantener mi vaso e insertar el revestimiento en este punto. Aquí ya habríamos construido el vidrio y ahora querríamos introducir una protección solar como tejido interior en el interior. Voy a tomar una protección solar neutra con color naranja de la Sommer Informatic, que podemos tomar aquí con un doble clic. A continuación, la protección solar se inserta en el interior. Aquí también tenemos la opción de cambiar la distancia entre el parasol y el acristalamiento interior. Hagamos que sea de 5 centímetros, es decir, 50 milímetros. Confirmémoslo todo, y entonces habremos terminado con nuestra entrada. Esto significa que ahora solo echar un vistazo a los cálculos, es decir, puedo hacer clic en este signo de la suma aquí, ir a calcular y el sistema entonces calcular todo para nosotros. A primera vista, la prueba estaría bien. Tenemos una utilización del 83, casi el 84%. Por supuesto, el máximo está en el lado suroeste, porque solo hemos introducido una orientación. Aquí también se puede ver el panel de vidrio que se muestra y la hora en que se produce la máxima utilización. Eso sería el 21 de marzo a las 3 de la tarde. Vamos a echar un vistazo a la prueba. Hemos definido la construcción en capas aquí de nuevo en la visión general. Ha mostrado el tiempo en el lado derecho donde la temperatura máxima o la máxima tensión térmica se produce. Se puede ver que el principal problema o la principal utilización es en mi panel central, debido a la capa en la posición 5. Esto nos da una temperatura relativamente alta en nuestro panel central, pero todo sigue estando dentro de los valores permitidos. Vamos a echar otro vistazo a todo junto. Aquí las especificaciones se definen de nuevo. También hemos definido la ubicación aquí y también la indicación de dónde vienen los datos. Y aquí también se resume de nuevo esta comparación de la tensión, que se lleva a cabo de acuerdo con la norma francesa. Con todos los coeficientes,
con todos los coeficientes aplicados que se utilizan aquí en consecuencia. Finalmente, la prueba global, similar a lo que usted sabe de Glass Global. Aquí también tenemos un resumen desglosado para todas las orientaciones, en este caso suroeste, de qué cristales obtienen la máxima diferencia de temperatura en qué momento. Entonces usted puede ver que el panel central tiene esta utilización del 84% en el momento, en 9:03. A las 3 p.m. También existe la posibilidad de ver una evaluación, donde podemos activar los falsos colores. Hemos visto que el tema principal fue el 21 de marzo. Abajo encontraremos una barra donde podemos mover el tiempo con el regulador. Aquí en la parte superior izquierda, ahora estaríamos en las 7, vamos a las 2. También se puede dejar pasar la película para visualizarla como corresponde, es decir, aquí se puede ver exactamente cómo evolucionan las temperaturas a lo largo del día y obtenemos 55,6 grados en el panel central a las 3 de la tarde, tras lo cual las temperaturas vuelven a descender. Si tuviera varias orientaciones, podría utilizar esta evaluación para seleccionar la orientación o los días individuales. Es bastante interesante que tengamos una temperatura más alta en verano, pero no es decisivo debido a las diferentes diferencias de temperatura. Este sería el primer proyecto calculado, es decir, en este punto sería interesante variar. Esto también lo ofrece generalmente WinSLT o Glass Global, es decir, si se ha calculado el primer proyecto, basta con guardarlo aquí y ya podemos hacer un segundo proyecto o una segunda posición con relativa facilidad. Es decir, hacemos una variante de nuestro triple acristalamiento, hago clic en todo aquí y utilizamos la función copiar posición actual. Esto nos da una copia de la posición, que simplemente ajustamos de nuevo aquí. Ahora quiero cambiar el panel central a un cristal diferente. Es decir, simplemente usamos un cristal verde para el panel central, donde se guarda este cristal estándar. Esto nos da una mayor temperatura, porque el vidrio verde suele tener una mayor absorción, y por lo tanto, también obtenemos una mayor absorción en el panel central, por lo que también hay un fuerte aumento de la temperatura. Así que lo hacemos relativamente sencillo aquí, solo tomamos este panel de vidrio y lo marcamos y simplemente lo eliminamos con la opción de eliminar la capa, o el botón de borrar. Luego tomamos un nuevo vidrio base, tomamos un verde Planable de la empresa Interpane. Esto es simplemente un vidrio con una mayor absorción, tenemos 6 milímetros como estándar aquí, que entra así. Queremos hacer la comparación, así que volvemos a hacer un cristal de 4 milímetros, después lo confirmamos. Ahora tenemos todo calculado de nuevo después de haber hecho el cálculo. Se puede ver de inmediato que si se sustituye el cristal estándar normal de flotación con el vidrio verde, ahora obtendremos un exceso de tensión de casi el 70%. También podemos echar otro vistazo a cómo se representa esto en términos de temperatura. Aquí ya tenemos temperaturas significativamente más altas de 84 grados, si vas más abajo, también puedes ver que las diferencias de temperatura, resultantes de los 84 grados, son claramente visibles. Tenemos diferencias significativamente mayores aquí, por lo que la tensión admisible de 20 Newton por metro cuadrado es claramente superada aquí por los 33,37 Newton que resultan aquí. También podemos ver esto de nuevo en la evaluación, si se entra aquí,
Se puede dejar la película corriendo aquí. Existe la posibilidad de ver todo en el transcurso del día. ¿Cómo evolucionan mis temperaturas? Se realiza un cálculo para cada hora, en todas las orientaciones. Entonces puedes ver claramente que tenemos un claro pico de temperatura aquí a las 2 horas y por lo tanto, también un pico de tensión. ¿Qué se podría hacer para mejorar esto? Una posibilidad sería no utilizar el vidrio verde, sino volver a utilizar el vidrio estándar normal. Por supuesto, también hay otras opciones. Por defecto, todo el vidrio se deposita como vidrio flotado, como puedes ver aquí a la derecha. Por supuesto, tenemos tensiones permitidas relativamente bajas para el float, estos 20 newton que puedes ver aquí. Podríamos simplemente hacer lo siguiente aquí, también podemos cambiar los tipos de vidrio de nuevo. Voy a hacer eso aquí, voy a hacer clic con el botón derecho del ratón en este panel de vidrio. Aquí puedo definir un tipo diferente de vidrio, por ejemplo, si seleccionamos un vidrio totalmente templado, un flotador de vidrio totalmente templado, entonces también verá que no es necesario ningún cálculo aquí arriba. La razón de esto es que las temperaturas no cambian como resultado del cambio en el tipo de vidrio. Solo cambian las tensiones admisibles, es decir, si echamos un vistazo al cristal del medio, ahora tenemos una tensión admisible de 50 newton, lo que significa que estoy muy por debajo de mis tensiones admisibles. También podríamos intentar definir otro tipo de vidrio en este punto. Por ejemplo, vidrio reforzado con calor. Tal vez eso sería suficiente. Si se selecciona aquí el vidrio reforzado con calor, seguiríamos estando dentro de las tensiones permitidas. Ya estamos en el 95% de utilización, pero sería otra forma de modificar la construcción, para que esté bien. Por último, como ya hemos dicho, llegamos a las interfaces. Es decir, cuando guardamos nuestro proyecto, simplemente dejamos WinThs y asumimos que quiero calcular la estática de mi proyecto que acabo de hacer, entonces podemos cambiar a Glass Global aquí. Entonces también tenemos esta construcción, que acabamos de definir, almacenada en consecuencia y podemos calcular inmediatamente la estática, suponiendo que hayamos especificado ciertas cargas, etc. Aquí también tendríamos una utilización estática del 86% y el conjunto también funcionaría en la dirección de WinSLT. Es decir, simplemente entramos en WinSLT, también miramos la construcción de nuevo aquí y tenemos todo calculado. En consecuencia, podemos quitar los colores falsos y mirar la distribución de la temperatura con las condiciones de referencia estándar. También aquí el valor UG. UG no funciona en este punto, por supuesto, porque tenemos una protección solar aquí. Básicamente, también se puede calcular este proyecto uno a uno en WinSLT. Con esto termino el webinar de hoy. Gracias por participar. Estaríamos encantados de que participaran también en nuestro próximo webinar. Gracias y que tengan un buen fin de semana.